Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número 1. Claudia miente sobre su patrimonio para recibir la bendición de López. Tema número 2. El Departamento de Estado norteamericano le pone una madriza a López. Tema número 3. La Fiscalía General de la República confiesa que López miente sobre el fentanilo. Sí, somos productores. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 190 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 24 de abril. Estamos a 39 días de la elección. Sí, solo 39. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Sobre todo, informarnos e informar a otros. Dejarle claro a todo mundo las 2 sopas que hay en juego. Las 2 posibilidades. Los 2 países completamente diferentes que surgirían de una opción o de la otra. De eso se trata Factor Kaiser. Y de eso se trata el activismo que pretendo que tú lleves a las calles, que tú lleves a tu casa, a tu trabajo, a tu oficina, a tu escuela, para que tú te conviertas en factor de cambio. Sí, tú puedes ser factor de cambio. Vamos a ver las 3 de hoy. Tema número 1. Claudia miente sobre su patrimonio para recibir la bendición de López. Vivo en un departamento rentado, dijo durante el debate con esa cara cínica y condescendiente que ya es su sello personal. En su declaración patrimonial como jefa de gobierno en 2023, en el rubro inmuebles declaró ninguno. Así. Al igual que los más cercanos colaboradores de López, como Rocío Nale, que nos han querido vender su vida humilde y franciscana como evidencia de su amor al pueblo, lo cual es una farsa absoluta, Claudia también miente sobre su patrimonio. Según se puede leer en la investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así ha sido la evolución del patrimonio de Claudia desde que es servidora pública. Vamos paso por paso. En diciembre del año 2000, cuando asumió el cargo de secretaria del Medio Ambiente en la capital, en la Ciudad de México, en el gobierno de López Obrador, Claudia Sheinbaum informó en su declaración patrimonial que ella y su esposo, Carlos Simas, este infame actor de los videoescándalos del 2004 que recibía fajos de dinero de Ahumada, poseían una casa y un departamento en la Ciudad de México. En aquella ocasión, detalló que su casa estaba valuada en 500,000 pesos y el departamento en 400,000. Además, tenía 2 vehículos y 100,000 pesos en cuentas bancarias. 15 años después, cuando entró en funciones como jefa delegacional en Tlalpan, reportó que a sus bienes se habían sumado una casa en Morelos. En 2015 reportó además ingresos por 1.7 millones de pesos entre ella y su pareja, 2 vehículos y una cuenta bancaria por menos de 500,000 pesos. En diciembre del 2018, tras asumir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, informó que poseía 2 departamentos en Coyoacán, uno de 90 metros cuadrados comprado a crédito en 1999 y otro de 80 metros cuadrados valuado en 1.8 millones de pesos, adquirido en 2011 mediante una herencia y un préstamo. Además, reportó una casa en Cuernavaca que estaba a nombre de su hijo y que había sido construida entre el 2002 y el 2005. En esa declaración, informó que la casa de Tlalpan había sido adquirida de contado y que la construcción se había realizado entre 1985 y 1988. 6 años después, Sheinbaum refirió que ya no tenía ese patrimonio. En el apartado de inmuebles de la declaración patrimonial que presentó en 2023, anotó la palabra ninguno. ¿Se esfumaron esos bienes? Nah, se escondieron por fines electorales. En la revisión de documentos realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se constató que la casa en Tlalpan y uno de los departamentos en Coyoacán ahora están a nombre de Mariana Imma Sheinbaum, la hija de la candidata presidencial de Morena y de su ex esposo Carlos Simas. Sí, el de los videos con fajos de dinero. El 12 de julio del 2018, a los 12 días de que Claudia ganó la elección de la Ciudad de México, uno de sus departamentos en Coyoacán fue escriturado mediante donación a su hija Mariana. Al igual que el departamento, la casa de Tlalpan también fue puesta a nombre de la hija de Sheinbaum el 14 de abril del 2021, que tiene un valor comercial de alrededor de 5 millones de pesos según el avalúo que fue anexado en el acta de donación del inmueble. Esa casa tiene una historia oscura. Y no es la de la señora embarazada construyéndola con sus propias manos. No, esa es una cortina de humo. Ahí te va la historia oscura. Carlos Simas Gispert, el ex esposo de Sheinbaum y estrella de videos recibiendo fajos de dinero en efectivo en las oficinas de Ahumada en 2004,
fue declarado propietario de la casa de 255 metros cuadrados de construcción en un terreno de 486 metros cuadrados por prescripción positiva. Es decir, una figura legal contemplada en el Código Civil de la Ciudad de México que permite adueñarse de un bien gracias al paso de los años, es decir, por posesión del bien. La propiedad ubicada en un fraccionamiento de San Andrés Totoltepec se encontraba a nombre de un fideicomiso, conformada por familias de uruguayos que vivieron durante una época en México. Como parte del juicio que IMAS promovió desde el 2012, los beneficiarios del fideicomiso, que regresaron a vivir a Sudamérica, fueron notificados como codemandados a través de edictos publicados en 2 periódicos de muy baja circulación. Y obvio, al no responder, se les declaró en rebeldía y perdieron el juicio. Esto, pese que la ley establece que cuando se desconoce el domicilio de las personas, las notificaciones por edictos deben publicarse en un periódico de mayor circulación. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad localizó y consultó a 2 de los uruguayos codemandados, quienes eran beneficiarios del fideicomiso, y dijeron que nunca les notificaron el juicio. No pudieron reclamar el predio sobre el que se construyó la casa porque no se enteraron de que había un litigio en curso promovido por Carlos Imas. El caso fue resuelto a favor de Imas mediante sentencia definitiva del Juzgado 32 de lo Civil de la Ciudad de México el 29 de noviembre del 2018, es decir, 6 días antes de que Sheinbaum asumiera como jefa de gobierno, y confirmada por resolución de la 7ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital, dictada el 24 de junio del 2019, ya durante la gestión de la morenista como jefa de gobierno. Es decir, después de 6 años de litigio para apoderarse del bien, milagrosamente llegan 2 resoluciones fulminantes en el lapso de apenas 7 meses de polémicos jueces para quedarse con el inmueble. Seguro nada tuvo que ver la llegada de la señora Sheinbaum a la jefatura de gobierno con lo expedito y lo favorable de ambas resoluciones. 2 años después, la casa quedó a nombre de la hija. Después de estos 25 años de servidora pública, de buenos cargos además, sería razonable poseer 2 sencillos departamentos y 2 casas. Pero esto no cuadraría con el discurso mentiroso y populachero de la pobreza franciscana. Menos si la casa de 255 metros cuadrados de construcción y 486 metros cuadrados de terreno fue obtenida a través de oscuros litigios que son muy difíciles de explicar en plena campaña electoral. Así, mejor mentir, transferir, esconder y presumir una vida simple y franciscana, que es una farsa. Al parecer, para Claudia, como para su jefe, mentir es normal, es aceptable, es recomendable y hasta necesario para vender un discurso político que se cae a pedazos a la primera revisión documental. La pregunta para ti es muy sencilla. ¿Se le puede creer algo a Claudia hoy? Tema número 2. El Departamento de Estado norteamericano le pone una madriza monumental a López. López está fúrico con el Departamento de Estado norteamericano y lo ha expresado en varias mañaneras. Lleva 3 días seguidos haciendo berrinche y muina en sus mañaneras contra el gobierno de Joe Biden. Y no es para menos, la madriza que le ponen en el reporte sobre derechos humanos en México, publicado esta semana por el Departamento de Estado norteamericano, es brutal. Ahí te van algunos extractos textuales que deben traer enfermo al pequeñito presidente mexicano. La versión ejecutiva del reporte inicia con un renglón lapidario que dice: durante el año no se produjeron cambios significativos en la situación de derechos humanos en México. Madres, ahí empieza nada más. Cito el reporte. Hubo informes de numerosos desaparecidos, desapariciones forzadas a mano de grupos delictivos, a veces con acusaciones de connivencia con las autoridades. Las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por delitos de desaparición forzada fueron escasos. La desaparición forzada es un problema persistente en todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia relacionadas con cárteles o bandas. Así, ahí te va otra cita. El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacan verbalmente al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, criticando en numerosas ocasiones a jueces que fallaron en contra de la administración, violación de derechos humanos. Otra cita. El gobierno siguió ejerciendo una presión significativa por ser una fuente de ingresos publicitarios para muchas organizaciones de medios de comunicación, lo que a veces influye en la cobertura.
Madres. Otra cita del reporte. Continuó el descrédito oficial de los trabajadores de la prensa. Los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a esos periodistas, presentándolos como tendenciosos, partidistas y corruptos. La administración continuó presentando un segmento semanal de ¿Quiénes quieren las mentiras? En la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informaban sobre noticias falsas. En 2022, la organización Artículo 19 registró al menos 176 comentarios despectivos de la oficina del presidente dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Varios periodistas citaron amenazas constantes. Ahí les va otra cita. Los grupos de defensa de la libertad de expresión informaron de que el gobierno, a pesar de las reducciones en sus presupuestos de publicidad, seguía teniendo un fuerte impacto financiero e influencia en las mayores empresas de medios de comunicación. Los grupos de la sociedad civil Fundaria Artículo 19 subrayaron la falta de transparencia del gobierno federal en la selección de medios de comunicación para la publicidad pública, señalando que el 55% de su presupuesto se destinó a solo 10 medios de comunicación en 2022. Tómela. Pero para mí, el párrafo más cabrón de todos es el que dice, cito, los elementos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que se tradujo en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar. Repito, el gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar ni enjuiciar. Es decir, el Departamento de Estado norteamericano confirma abierta, pública y oficialmente que en México el crimen organizado goza de impunidad generalizada y sistémica. Manos libres, pues. Ya le tienen claramente leída la cartilla a López y por eso no para de echar espuma por la boca contra este reporte. Acusa al gobierno norteamericano de interferir en la soberanía mexicana, de interferir en las elecciones. El gobierno norteamericano lo único que está haciendo es resumir, sintetizar en un reporte lo que hemos dicho una y otra vez, las personas y los medios que no nos dejamos ni intimidar por López ni comprar con su presupuesto de publicidad. Eso es lo que lo tiene echando espuma por la boca, que en el mundo ya lo vieron y ya entendieron de qué se trata este gobierno. Tema número 3. La Fiscalía General de la República confiesa que López miente sobre el fentanilo. Sí somos grandes productores, dice. Un honesto servidor público de alto nivel de la Fiscalía General de la República se va a quedar sin chamba muy pronto. Esto porque en una honesta declaración desmintió lo que López ha afirmado en varias mañaneras, que en México no se produce fentanilo. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Felipe de Jesús Gallo, reconoció que la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas ocurre de manera industrializada en el país. México ha sido campeón en la producción de metanfetaminas y ahora fentanilo y ha sido el mayor proveedor de riqueza y poder para diferentes organizaciones criminales, dijo el mando próximo desempleado durante la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas. Es decir, no solo dejó a López como un mentiroso por decir que aquí no se produce fentanilo. Nada, dice López. El servidor público próximo desempleado dijo que México era campeón en la producción de fentanilo. Se trata del primer funcionario de alto nivel que reconoce abiertamente la producción de esta droga en el país, pues López Obrador ha dicho siempre que los cárteles solo prensan el fentanilo en pastillas en México, pero que no lo producen aquí. Cito, créanme que la producción de metanfetamina ya se ha industrializado, que no solo se da en los montes, ya no solamente se da en la sierra o en el desierto de Sonora. Sigo la cita. Hemos llegado a modelos de negocio tan innovadores o tan antiguos y arcaicos como el trueque de cambio precursores por metanfetaminas para evitar el rastro de dinero, explicó Gallo, un próximo ex servidor público de la Fiscalía General de la República que está sometida a López Obrador. De acuerdo con la agencia AP, expertos coinciden en que los cárteles en México utilizan precursores químicos procedentes de China e India para fabricar aquí el opioide sintético y pasarlo de contrabando a Estados Unidos, donde causa unas 70,000 muertes por sobredosis al año
y ganancias multimillonarias para las organizaciones criminales. En el mismo foro, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el diálogo entre ambos países para afrontar la crisis provocada por fentanilo. Cito: sabemos todos que cuando mueren 100,000 y más personas jóvenes en los Estados Unidos por drogas químicas, entonces tenemos que hacer todo lo que se pueda hacer. Eso dijo el diplomático. Si no ves los signos de cambio en la relación México-Estados Unidos, es que no los entiendes. Están ahí, están claros. Tanto el reporte de derechos humanos como esta madriza sobre el fentanilo es un cambio en la relación, un cambio drástico en la relación México-Estados Unidos que pone muchísima presión tanto al gobierno de Joe Biden como a los diferentes candidatos demócratas de parte del gobierno que en este momento van a tener que apretar el pie con México. ¿Por qué? Porque si no, los republicanos les van a comer el mandado en la elección. Se viene una presión muy fuerte de Estados Unidos y López lo único que hace es negarla, es quejarse y es hacer berrinches sobre la soberanía. Sí, el mismo presidente que apenas ayer dijo que los juicios penales y civiles en contra de Trump son un intento para descarrilarlo de la competencia. Sí, ese que se ha metido en todas las elecciones que puede, hoy se enoja porque el gobierno de Estados Unidos hace un reporte muy completo sobre el drama de derechos humanos y violencia que estamos viviendo en México, que el presidente provoca de manera directa desde su gobierno. Dixo is back.